Quiero contarte un poquito acerca de mi historia, de mi experiencia en el emprendimiento, en los negocios, en la vida, que al final la experiencia es algo que no te quita a nadie, es algo que simplemente tú lo vives, y si tú lo vives y lo experimentas, tú puedes dar testimonio, puedes hablar de esto. Y quiero contarte que el mundo del emprendimiento es un mundo que requiere de mucha fe, de mucho amor. Quiero decirte que los resultados van a llegar a ti solamente si haces las cosas con amor, con fe, si confías en Dios, confías en el Creador, que es quien nos da las herramientas, nos da la fuerza, nos da la gracia que necesitamos para triunfar en la vida, para lograr las cosas que soñamos, que anhelamos. Y quiero que sepas que en mi historia yo comencé en el emprendimiento hace más de 13 años. Comencé con negocios de multinivel. Aprendí que habían formas de generar ingresos diferentes, formas con las que las personas lograban un ingreso, un estilo de vida diferente, un estilo de vida que no dependía de 4 paredes, que no dependía de un horario, que no dependía de tener un jefe respirándote siempre encima. Y eso despertó en mi mente algo que cambió todo. Yo empecé, me dediqué a hacer este multinivel por más de 6 años. Me di cuenta que tal vez habían cosas que no eran lo que yo quería, que tal vez habían situaciones que no eran las correctas, las que inicialmente imaginé. Decidí dejar eso a un lado, pero nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza de lograr construir un negocio en el cual yo pudiera viajar, en el cual yo pudiera crear ese estilo de vida, esos ingresos, esos viajes, esa libertad que quería. De ahí empecé a hacer otro tipo de negocios. He probado muchos tipos de negocios. He probado negocios con criptomonedas, negocios de trading. He probado marketing digital. Y bueno, aparte de todos estos negocios, otros más tradicionales, préstamos de dinero. He hecho muchas cosas en mi vida de las cuales me siento satisfecho, me siento agradecido de que tengo esa experiencia, tengo esos conocimientos, he podido experimentar todo esto. Y hoy te quiero decir que lo más importante que debes tener cuando tomas un proceso, cuando arrancas con un sueño, es tener fe en que Dios está contigo, en que tú puedes conseguir este sueño que estás buscando, y que al final, si no pierdes la fe, si no bajas la guardia, si no sigues adelante, porque van a llegar a tu vida procesos, van a llegar a tu vida momentos en los que vas a querer abandonar, en los que la vida te va a testear, te van a pasar cosas indeseables, cosas que en algún momento pensarías que lo mejor es abandonar, pero eso hace parte del proceso, eso hace parte del carácter que tienes que formar en tu vida, eso hace parte de lo que Dios quiere hacer y trabajar contigo. Porque cuando tú tienes un sueño grande, Dios no va a permitir que tú lo logres fácil, que tú lo logres al primer intento, al segundo o al tercero. No, tienen que ser muchos intentos, tienen que ser a base de sacrificios, a base de esfuerzo, a base de sufrimiento. Tienes que sufrir.
Todos le tenemos miedo al sufrimiento. Todos queremos vivir una vida en la que no hay sufrimiento, en la que no hay problemas, en la que no hay situaciones. Pero tengo que decirte que si no estás pasando por el sufrimiento, no estás llegando a la meta que quieres llegar. Si no estás viviendo situaciones o procesos difíciles, no estás en la dirección correcta de lo que estás soñando y de lo que estás queriendo lograr, porque el único camino que hay para lograr los sueños, las metas, todo lo que te has plasmado en tu vida es a través del sufrimiento. El mismo Jesús vino y se entregó al sufrimiento, siendo todo hombre y todo Dios. Sufrió más que todos nosotros. Él tenía su meta clara, él sabía para dónde iba. El Dios Padre le había encomendado una misión y esta misión se tenía que llevar a cabo pese a lo que hubiese que vivir, pese a lo que tuviera que hacer, y Jesús lo hizo. Por momentos se sintió solo, por momentos se sintió traicionado, vivió la traición de primera mano, vivió el desprecio, el rechazo, vivió tantas cosas que solamente tú te vas a exponer a esto cuando estés en dirección al Padre, cuando estés en alineación, cuando estés con un propósito mayor de lo que puedas ahora mismo pensar, soñar o imaginar. Si tú ahora mismo crees que vas a lograr con lo que estás haciendo, si no estás sufriendo y quieres lograr un sueño, déjame decirte que estás todavía perdido. Necesitas encontrarte, necesitas encontrar el camino de ese sueño, de esa meta. Necesitas pasar por el fuego de Dios, que no te quema pero te transforma. Necesitas ser quebrado totalmente, necesitas perder todo lo que tienes, todas tus ideas, todo tu esfuerzo, todas tus herramientas, todo lo que has acumulado, todo lo que has creído que con esto tú te sientes que tienes poder, que tienes capacidad de hacer, de protegerte, de sostenerte. Todo lo tienes que perder y te entregas a Dios, te entregas a Jesús, te entregas al Padre, y es Él quien va a proveer las fuerzas nuevamente. Es Jesús el que te va a dar el plan, es el que te va a dar la dirección. Solamente de esta manera vas en camino y en dirección correcta y vas a lograr todo eso que has soñado, todo eso que quieres lograr. Quiero decirte que el mundo nos engaña, el mundo nos dice que nos vende la moto, nos vende la idea de que todo es bacano, de que todo es, que la vida es bella y que no hay que pasar por las cosas que hay que pasar. Pero déjame decirte que no. Porque si Jesús, siendo todo Dios, vino y pasó por el sufrimiento, pasó por todas estas tribulaciones, tengo que decirte que nosotros también tenemos que pasar por ellas. Tengo que decirte que cuando pases por el desierto, cuando pases por esa situación que te va a llevar a sentirte que tu vida no vale nada, que va a llevar a sentirte o que te va a hacer pensar que lo mejor es morir, que lo mejor es abandonar, dejar todo tirado, déjame decirte que solamente ahí es donde tú vas a poder salir de ese rollo. Solamente ahí es donde tú vas a poder transformarte, es donde tú vas a poder crecer. Solamente estos procesos son los que sacan dentro de ti lo que no sabías ni siquiera que existía, lo que no sabías ni siquiera que podrías tener, lograr. Y esto solamente sale a través del sufrimiento. El camino es el sufrimiento.
Pablo decía que debemos alegrarnos del sufrimiento, porque a través del sufrimiento nos acercamos más a Jesús, nos acercamos más al Padre. Y quiero decirte que sé que no es fácil, sé que hay batallas que son duras, sé que hay desiertos que son amargos, que son desagradables, pero tienes que seguir adelante, tienes que esforzarte, ser valiente. Cuando Israel mandó a los espías a ver la tierra prometida, muchos fueron de las 12 tribus y vinieron diciendo que habían gigantes, que habían muchas cosas, pero solamente 2 dijeron: hay todo eso, todos esos conflictos, todos esos problemas que hay, pero también hay uvas grandes, jugosas. Es una tierra donde brota leche y miel. Y si están esos gigantes, pues esos gigantes los matamos. Nos los comemos vivos si es caso. Pero de que vamos, vamos. ¿Y por qué? Porque vamos en el nombre de el Padre, de Jehová, que es nuestro Padre, nuestro Creador. Y solamente cuando tú tienes esa fuerza, ese poder, esa convicción que te da el Padre, es el camino para lograr todo eso que te has propuesto, para lograr todos esos sueños que tienes y que ves que no puedes lograr, y que otras personas de alguna manera te comparas y dices: ¿por qué otros sí han logrado ese sueño? ¿Por qué otros ya lo lograron, ya pasaron por ahí y llegaron? Pues porque tienes que esforzarte, ser valiente y pasar por todo ese proceso, seguir adelante hasta lograr la victoria. Quiero que sepas que voy a empezar a compartir este tipo de videos, este tipo de mensajes, este tipo de enseñanzas que me las da Dios, para compartirlas con el mundo. Quiero que sepas que voy a empezar a documentar más mi vida, mis experiencias, mis enseñanzas. Quiero decirte que hay cosas que estás haciendo mal y que tienes que cambiar, porque aunque creas que nadie se da cuenta, aunque creas que nadie lo nota y está bien y no pasa nada, aunque Dios mismo no te diga directamente que estás cometiendo errores, eso tienes que dejarlo. Hay vicios que tienes que abandonarlos por completo: la comida, las drogas, la pornografía, la masturbación. Todos esos vicios, todas las cosas que hagas que te lleven a que tienes placer inmediato y luego después te arrepientes, después te sientes mal, eso te está destruyendo y te está haciendo esclavo del enemigo, te está haciendo esclavo del diablo, para tenerte ahí donde te tiene. Justo ahí donde te tiene, ahí te quiere tener. Entonces necesitas dejar todo eso, entrégaselo a Dios. Yo sé que no tienes fuerza, yo sé que no es fácil, yo sé que no se puede. He dejado la pornografía, he dejado la masturbación, he dejado muchos vicios que tenía. Y simplemente tienes que hacerlo, ponérselo en las manos al Señor. Tienes que decirle: Dios, dame la fuerza porque yo no puedo. No he podido. Llevo intentándolo muchas veces y no he podido. Y Dios encontrará las maneras de hacerte saber que cómo tienes que dejarlo y cómo lo vas a hacer, y te dará la fuerza para hacerlo. Eso solamente depende de ti, nada más lo puedes hacer tú, porque nadie más lo puede hacer por ti. En tu intimidad, habla con el Padre, habla con Dios y dile qué es lo que necesitas cambiar, que no has podido cambiar, qué es lo que necesitas dejar, que no has podido dejar. Entrégaselo a Dios, deja los vicios, porque los vicios son ataduras que el diablo ha puesto en tu vida, que tal vez las puso desde cuando eras muy niño, de cuando por tus padres, por tu familia, por el entorno en el que creciste y naciste y te mueves. Pero todos esos vicios hay que dejarlos, y solamente así irás forjando un carácter, una persona que admiras y respetas.
necesitas hacerlo. Si no puedes hacerlo, búscate un coach. Existen muchos en el mundo. A mí me ayudó mucho mi coach Amadeo Yaos, de quien tengo mucho agradecimiento, de quien hoy en día tengo mis más sinceros respetos, mis más sinceras palabras de agradecimiento, porque aunque al comienzo no entendía mucho su mensaje, algo resonaba en mí, algo me decía que de lo que él hablaba tenía sentido, que lo que él decía era información de valor. Y muchas veces no entendía por qué resonaban tanto en mí sus palabras. Pero llega el momento en el que Dios te da la claridad mental, te aumenta, te abre la conciencia para que tú puedas entender esto, para que tú puedas asimilarlo y para que empieces la transformación. Dios utiliza muchas herramientas. Tal vez este video haga que tú entres en conciencia de cosas que hoy en día haces y que quizás piensas que son normales, piensas que está bien hacerlo y no es así. Quiero que sepas que si tienes vicios, tienes que dejar los vicios. Eso no te deja llegar al nivel que quieres llegar, no te deja crecer a donde quieres crecer. Si tienes cosas de las cuales haces y te arrepientes, necesitas hacer cambios en ti. Necesitas transformar tu vida y solamente lo puedes hacer con ayuda de Dios y buscando la información correcta, metiendo la información a tu mente que te ayude, información que cambie el consciente y el subconsciente, porque solamente de esta manera vas a poder salir de ahí de donde estás. Así que quería compartir este mensaje contigo, quería contarte un poquito de mi historia y te invito a que continúes viendo mi contenido, viendo mis historias, viendo mi transformación, porque yo un día estuve al punto de querer matarme, de querer morirme. Estaba totalmente destruido, estaba totalmente desanimado, decepcionado de la vida y creía que yo no era suficiente, que yo no podía, pero de ahí me sacó Dios, de ahí Dios permitió que pasara por ese proceso, por ese desierto, me transformó y aquí estoy. Estoy en mi proceso, sigo creciendo, sigo mejorando cada día, ganando cada día, para poder llegar a donde siempre he querido llegar, a donde siempre he soñado llegar. Así que sígueme, deja un comentario sobre qué fue lo que más resonó contigo, qué fue lo que más impactó tu vida este video, y compártelo con esa persona que tú sientes o consideras que necesita escucharlo. Bienvenidos a mi cuenta, bienvenidos a esta comunidad que voy a crear. Vamos adelante, familia. Let's go.